anticristo. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es también el octavo. Y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Para comenzar con la interpretación de estos versículos de Apocalipsis, hay que tener presente lo siguiente. En la Biblia se utiliza el término rey para referirse a un jefe de Estado, ya que en el tiempo en que fue escrita no existía la terminología de jefe de Estado, sino reyes. Esta aclaración es importante traerla en mención para un mejor entendimiento de la palabra profética. Los sumos pontífices no eran considerados jefes de Estado antes de los pactos de Letrán, por cuanto el Vaticano comenzó a ser Estado a partir del 11 de febrero de 1929. Los pactos de Letrán. Los pactos de Letrán o pactos lateranenses fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del Papa Pío XI, y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel, supusieron la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y de la religión católica romana, rotas desde 1870. Desde el 11 de febrero de 1929 comienza el Vaticano como Estado independiente, dotado de facultades de autogobierno y con opción a establecer relaciones diplomáticas. En conclusión, a partir de este momento el pontífice del Vaticano comienza a ser jefe de Estado. Relación de los jefes de Estado del Vaticano a partir del Tratado de Letrán. Ahora vamos a Apocalipsis. Así. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Cuando dice caídos significa que en el momento en que Juan recibe la revelación, 5 sumos pontífices ya habían fallecido. Uno es. Cuando se refiere a uno es, hace alusión al tiempo presente de la revelación, o sea que si ya habían fallecido 5, de acuerdo al orden, el que estaba como sumo pontífice era Juan Pablo II. En pocas palabras, en el momento de la visión de Juan, estaba Juan Pablo II como representante de la Iglesia Católica. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Se refería al que habría de llegar en su reemplazo. Benedicto XVI. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y como ustedes saben, tuvo un período muy corto como pontífice de Roma, llevaba tan solo 8 años de papado, renunciando a los 85 años. Cumpliéndose así esta parte de la profecía. La bestia que era, y no es también el octavo. Y es de entre los 7, y va a la perdición. De acuerdo a la profecía. Acá se refiere al Papa actual, ya que este es el octavo en el orden. Francisco I. Cuando dice la profecía. La bestia que era, y no es, hace alusión a un pontífice ya muerto. En pocas palabras, lo que la profecía nos dice es que el octavo pontífice va a tener el espíritu de uno de los anteriores papas. Este espíritu es la bestia, la cual regresa nuevamente. Esta bestia es el anticristo, la primer bestia del Apocalipsis, la que surge del mar. Entonces, ¿quién es este antiguo papa? Juan Pablo II. Y es de entre los 7, y va a la perdición. Acá, nos ratifica lo dicho anteriormente. Otra vez la casualidad. Como podemos ver, es el sexto en el orden de los jefes de Estado, y es el número 264 de todos los pontífices que ha tenido la Iglesia. Y 2, más 6, más 4 igual, 12, que es igual a 2 veces 6. O sea 666. Definitivamente las casualidades existen. ¿Por qué Juan Pablo II? Más adelante se aportarán las pruebas del por qué es él. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Antes de proceder a la interpretación de estos versículos hay que tener presente la simbología utilizada en el mismo. Así. Cabeza. En estos versículos se utiliza la terminología cabeza, para un rey con un reino, en este caso los sumos pontífices como jefes de Estado. Cuerno.
La bestia es el anticristo, y esta bestia tiene 10 cuernos, los cuales son demonios, con poder otorgado por el mismo Satanás. Este poder demoníaco está representado en los 10 cardenales, los cuales manejan los tentáculos en Roma. Cuando hace referencia a los 10 reyes, o 10 cuernos, se refiere a los 10 cardenales que tienen el poder de influenciar sobre los demás cardenales para la elección del reemplazo de Benedicto XVI, en el cónclave. La revelación muestra el momento en que estos 10 reyes utilizan los tentáculos de su poder para elegir el próximo sumo pontífice, por eso Juan en la revelación dice: por una hora recibirán poder junto con la bestia, o sea, recibirán poder junto con Francisco I, el anticristo. Pero es importante aclarar que estos cardenales son reyes sin reino, por eso son representados como cuernos, y no como cabezas, ya que al tener el poder para influenciar al resto de cardenales para la elección del nuevo pontífice, reciben la distinción de rey y tienen autoridad, pero no pueden ser representados como cabezas, al no tener el título de sumo pontífice. Pero el propósito de estos cardenales es uno solo: elegir y entregar el poder a la bestia, o sea, a Francisco I, actual pontífice del Vaticano, cumpliéndose una vez más la profecía. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Concordando con los versículos. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios siempre ha representado su iglesia como una mujer. Cuando una mujer se mancilla adorando a Satanás a través de la idolatría, costumbres paganas y doctrina de demonios, se convierte en ramera o prostituta. Cuando dice que aborrecerán a la ramera, demuestra claramente que estos 10 cuernos aborrecerán a la iglesia católica y se confabulan para dar el reino, o sea, la dirección de la misma a la bestia, el anticristo. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son los 7 jefes de Estado que han gobernado el Vaticano, que son los 7 reyes que ve Juan en la revelación. Es importante tener en cuenta que en esta parte de la profecía no se está contando al actual pontífice como rey, ya que al nombrar los 10 cuernos hace referencia a los 10 cardenales que iban a influenciar con su poder la votación en el cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice del Vaticano, el cual sería el octavo rey. Y en sus cuernos 10 diademas. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Como se manifestó anteriormente, las cabezas son los 7 pontífices que ha tenido el Vaticano a partir del momento en que se convierte en Estado. ¿Por qué dice la profecía que sobre los pontífices hay un nombre blasfemo? La blasfemia del griego, blatein, injuriar, y feme, reputación, etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, contumeliosa, de escarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado, se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina, y que más ofensa verbal que hacerse llamar Santo Padre, y Padre solo hay uno y está en el cielo en su santo trono. De igual forma, uno de los títulos del pontífice del Vaticano es vicario de Cristo. El término vicario significa sustituir a alguien de sus funciones. O sea que se hacen llamar sustitutos de Cristo, lo cual es una blasfemia, ya que a Cristo nadie lo sustituye, porque solo Él fue el que pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Por qué Juan Pablo II es la bestia que era y no es? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Como se dijo anteriormente, el término cabeza se refiere a un sumo pontífice de los 7 que han gobernado a la Iglesia a partir del momento en que el Vaticano se convierte en Estado, y de los 7 solo Juan Pablo II cumple con esta parte profética. Intento de asesinato de Juan Pablo II. Entre los hechos más notorios de su pontificado destacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, a manos de Mehmet Ali Agha, quien le disparó a escasa distancia entre la multitud. Tiempo después el terrorista fue perdonado públicamente por el pontífice en persona. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.
Acá vuelve y se repite nuevamente otras de las pistas que da la profecía ratificando que la bestia que era y no es, se refería a Juan Pablo II. Nuevamente hay que analizar la terminología del Apocalipsis. En ese tiempo no existían las bayonetas, motivo por el cual Juan le da el término de espada. La bestia que tiene la herida de espada, y vivió. El 12 de mayo de 1982, en Fátima, Portugal, Fernández Crón asaltó al Papa Juan Pablo II con una bayoneta. En su atentado logró herir al Papa. Durante el juicio, dijo que se oponía a las reformas del Concilio Vaticano II y que él creía que el Papa Juan Pablo II había estado ligado a la Unión Soviética e incluso era un agente secreto comunista tratando de corromper el Vaticano. Recibió una condena de 6 años, a pesar de que solo cumplió 3 años, y luego fue expulsado de Portugal, después de lo cual se trasladó a Bélgica. Para entonces, había abandonado el sacerdocio, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y ojo con esto que es lo más importante. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Muchas personas que lean esto y sean católicos, apostólicos y romanos van a pegar el grito en el cielo y se van a asombrar, pero tranquilos, no son los únicos, y aquí les demuestro por qué. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Analicen que cuando Juan recibe la visión también se asombra, es obvio, ya que está viendo una iglesia que supuestamente profesa ser la iglesia de Dios, y es totalmente lo contrario. Si alguien va a envenenar a un perro y le brinda cianuro, él no lo ingiere, pero si a este perro le damos el mismo cianuro con carne, de inmediato la ingiere y muere envenenado. Eso mismo hace el enemigo, el diablo, nos da el cianuro del pecado mezclado con la religión y así nosotros pensando que estamos haciendo algo bueno terminamos como el perro. Muertos, pero por toda la eternidad. Conclusión. El actual Papa Jorge Mario Bergoglio, tiene el mismo demonio que había en Juan Pablo II, el cual es el mismo hijo de Satanás, preparado para perdición del mundo. La profecía es clara: perdición del mundo, final de los tiempos. Esta es la primer bestia del Apocalipsis, el anticristo. Si no creen, vea lo que Jorge Mario Bergoglio dice. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre 2 cosas. I always carry 2 things. Un rosario para rezar, To pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross. pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas 2 cosas With these 2 things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo,
cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Fracaso de Dios, ¿cómo se le ocurre decir que la crucifixión de Cristo fue un fracaso? Jesús pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario y su sacrificio es la dádiva de Dios, para todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna. Ahora veremos su discurso realizado el 8 de septiembre de 2017, en Villavicencio, cuando visitó a Colombia. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Las que recuerdan, corre sangre pagana, corre sangre pagana. Ahí tenemos de nuevo al anticristo afirmando que por las venas de Cristo corre sangre pagana. Pagano. El término pagano, del latín paganus, que significa habitante del campo, rústico, alude a un concepto que se encuentra por primera vez en inscripciones cristianas de principios del siglo IV en el ámbito cultural del Imperio Romano para designar a quienes en aquella época adoraban a los dioses y, por ende, rechazaban o desconocían la creencia en un Dios único que, según la fe judía y cristiana, se habría revelado al pueblo de Israel que a su vez consignó gran parte de esta revelación en la Biblia. Primeras palabras pronunciadas cuando fue elegido Papa. Hermanos y hermanas, buenas noches. Ustedes saben que el deber del cónclave es darle un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Pero aquí estamos. Muchas personas interpretaron este mensaje como si estuviera refiriéndose a su país Argentina, pero es totalmente falso ya que él sabe que es el Papa del fin del mundo. Final de los tiempos. El 14 de marzo de 2013 en la Casa Santa Marta, luego de bendecir a Roma y al mundo en su primera aparición tras su elección, el Papa Francisco mostró su fino sentido del humor con los cardenales y les dijo: que Dios los perdone por lo que han hecho. No es ningún sentido del humor. Él sabe que él es el anticristo y es por esto que dice que Dios los perdone. Algo muy curioso. Continuamente pide que recen por él, según la respuesta que le dio al periodista Juan Berreta, del diario argentino La Voz del Pueblo, con quien conversó cuando lo eligieron para ser papa, fue: porque lo necesito. Yo necesito que me sostenga la oración del pueblo. Es una necesidad interior, tengo que estar sostenido por la oración del pueblo. Claro, es obvio que quiere que las personas recen por él, porque él ya sabe lo que le viene encima a él y al falso profeta, los cuales junto con Satanás van a ser arrojados al lago de fuego cuando se consuma el juicio de Dios. Pero lo escrito, escrito está. Y algo más curioso aún, es que cuando este señor Jorge Mario Bergoglio se encontró con el presidente ruso Vladimir Putin le dijo: rece por mí y yo rezo por ti. ¿Por qué pronunció estas palabras? Porque él sabe que Vladimir Putin es su hermano, el falso profeta, ambos hijos de Satanás. Más adelante se explicará esta parte. Todo está orquestado por el maligno, las grandes élites que son sus hijos y seguidores lo saben. Ya todas las piezas están listas para el desenlace final, el surgimiento del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Después de la Tercera Guerra Mundial será el surgimiento del anticristo, muchos no se darán cuenta, otros lo festejarán porque lo estaban esperando por años, pero otros se lamentarán porque a pesar de que les avisaron nunca creyeron. Somos víctimas de un engaño premeditado, y estamos tan dormidos espiritualmente que no vemos lo que pasa enfrente de nuestros propios ojos. Una prueba de esto es la obra de la Resurrección, una escultura de 800 quintales, 8 toneladas métricas, de bronce, cobre. Aleación realizada por Pericle Fazzini, pintor y escultor italiano.
la cual se encuentra ubicada en el Vaticano en el Auditorio Paulo VI de Roma. Supuestamente el significado de la obra es la angustia de la humanidad del siglo XX que vive bajo la amenaza de una guerra nuclear. La resurrección representa a Jesús saliendo de un cráter nuclear en el jardín de Getsemaní. Sus dimensiones son 66 pies, por 23 pies, por 10 pies. Equivalentes a 20.1 metros, por 7 metros, por 3 metros. Pero como siempre es un vil engaño a la vista de todo el mundo. Comencemos con sus medidas, en pies. Tomemos el 10 y sumamos sus dos dígitos. Así. 1 más 0 igual 1. Tomemos el 23 y sumamos sus dos dígitos. Así. 2 más 3 igual 5. Ahora sumamos los dos resultados. Así. 1 más 5 igual 6. Ahora juntamos el resultado con la primer medida, su altura en pies, que es 66. Y nos da 666. Esta escultura no representa a Cristo, sino al anticristo surgiendo del holocausto nuclear. El aula Pablo VI, o Sala Nervi, es el salón de audiencias del Papa, y parte de él se encuentra situado en la Ciudad del Vaticano, y la otra en Roma, Italia. El edificio, construido en 1971 por el arquitecto italiano Pier Luigi Nervi, tiene algo escalofriante, que se puede observar a simple vista si se pone un poco de atención. Desde el interior, los espectadores que acuden a las audiencias del pontífice pueden ver la cabeza de una serpiente, que ha sido diseñada a propósito, aunque no se haya confirmado oficialmente. Observamos dos vidrieras ovaladas de diferentes colores, una a cada lado del edificio, que se asemejan a los ojos de un reptil, con aspecto rasgado e hipnótico. Si nos fijamos en el techo, parece que las líneas que forman la cabeza confluyen hacia el escenario, que sería la boca abierta de la serpiente, con estructura rectangular, y las dos columnas blancas con forma de triángulo invertido representarían los colmillos. Todo un conjunto de elementos arquitectónicos que unidos entre sí darían el resultado de una cabeza de serpiente. ¿Es posible que alguien crea que es pura coincidencia? Hay que añadir que la estatua de Cristo que hay en mitad del escenario fue diseñada por Pericle Faccini en 1977. En esta espantosa estatua, que representa a Jesús resurgiendo de un apocalipsis nuclear, podemos ver una confirmación de lo que anteriormente hemos visto. Cuando se mira la estatua de frente, se ve la representación de Cristo, con una cabeza un tanto extraña. Sin embargo, si cambiamos nuestro punto de vista y la observamos de perfil, se distingue claramente la silueta de la serpiente. No es que todos estos elementos sean aleatorios o producto de nuestra mente, sino que fueron planeados así a propósito. Pero, ¿por qué representar a una serpiente? ¿Por qué cuando habla el Papa es como si lo hiciera en boca de la serpiente? Muchas personas son felices celebrando el 24 de diciembre, porque supuestamente Jesucristo nació el 25 de ese mismo mes. Pero la realidad es otra, ya que los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invictus, o nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. Satanás es astuto ya que puso a que el mundo celebrara el futuro nacimiento de su hijo el anticristo. Jesucristo fue muy claro en el sentido en que señalaba que el que no naciere de nuevo, no podría ver el reino de Dios, refiriéndose al bautismo. Jesús y Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, como podemos observar, es claro que el bautismo es un segundo nacimiento. Ahora, de acuerdo a este análisis, vamos a observar nuevamente que tantas coincidencias no son casualidades del destino, sino que todo obedece a un patrón, y que efectivamente corroboramos que el actual Papa de los católicos es el Anticristo. Jorge Mario Bergoglio fue bautizado el 25 de diciembre de 1936, en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos Borromeo del barrio Almagro, Argentina. Una semana después de su nacimiento. El mundo, sin darse cuenta, ha venido celebrando el 24 de diciembre, que no es más que una fiesta por el nacimiento del Anticristo, el cual ya nació y se encuentra en su trono esperando el momento preciso para manifestarse al mundo.
Ya estamos en los tiempos señalados y estamos viendo con nuestros propios ojos el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es tanto el deseo del anticristo Jorge Mario Bergoglio de suplantar a Jesús en todo, que en este video vamos a relacionar dos curiosidades, las cuales no son coincidencias, sino que todo está planeado y programado. Somos nosotros los que nos hemos vuelto ciegos y no vemos todas las señales que están ante nuestros propios ojos. Así. Jorge Mario Bergoglio fue el mayor de los 5 hijos del matrimonio formado por Mario José Bergoglio y Regina María Sibori. Ahora tomamos el segundo nombre de su padre y de su madre. José y María. Hasta en los nombres de sus padres está suplantando a Jesucristo. Y si analizamos un poco más a fondo vemos como el primer nombre de su madre, Regina, proviene de una palabra latina, que significa reina. Sin embargo, su origen es mucho más religioso de lo que puede parecer en un momento, puesto que Regina era la calificación que se le daba en Italia a la Virgen María, Regina Coeli, es decir, la Reina del Cielo. En la celebración de la Semana Santa de los católicos, el jueves 29 de marzo de 2018, durante la misa de la Cena del Señor, Francisco lavó los pies a 12 presos de la cárcel romana Regina Coeli. Este acto simbólico, el cual pasó desapercibido para muchos, es la suplantación descarada que hace el anticristo, representándose como Jesús y los 12 presos como los 12 apóstoles. Tampoco es casualidad que haya elegido personas con antecedentes criminales, ya que con esto está representando a los 12 apóstoles, pero no los de Jesús, sino los 12 apóstoles de Satanás. En la homilía de este acto, pronunció las siguientes palabras. Así. Jesús termina su discurso diciendo: porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lavar los pies. Los pies en aquel tiempo eran lavados por los esclavos. Era un trabajo de los esclavos. La gente recorría las calles, no había asfalto, no había San Pietrini. En aquel tiempo había polvo en el camino y la gente se ensuciaba los pies. Y en el ingreso de las casas estaban los esclavos que lavaban los pies. Era un trabajo de esclavos, pero era un servicio. Un servicio hecho por los esclavos. En pocas palabras está afirmando que Jesús es un esclavo. Luego, continúa y posteriormente pronuncia las siguientes palabras. Hoy yo, que soy pecador como ustedes, pero que represento a Jesús, soy embajador de Jesús. Acá pronuncia con sus propias palabras lo manifestado anteriormente, la suplantación descarada que está realizando al representarse como Jesús. El mundo entero no ve las señales que se están dando frente a sus propias narices. Nada de esto son coincidencias o casualidades del destino. Satanás tiene todo planeado, y se ríe en la cara de todos los creyentes, los cuales por estar durmiendo, van rumbo al matadero como ovejas, y todo por estar creyendo falsas doctrinas de hombres creadas por el enemigo. Toquen su corazón con la mano, y por favor reenvíen el enlace de este video a familiares, amigos y extraños. Ya que el mundo se ha llenado de falsos pastores y falsos profetas, los cuales no son guiados por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu de Satanás, engañando a la Iglesia. Ya no hay tiempo que perder. El primer sello de Apocalipsis ya se abrió. Este es el anticristo. El segundo sello es la Tercera Guerra Mundial, la cual dará paso al tercer sello que es el falso profeta. Estamos ya en el final de los tiempos, en un abrir y cerrar de ojos estallará la guerra, la cual será un holocausto nuclear donde morirán millones de personas. Y cuando esto ocurra, ya el tiempo se habrá terminado, y muchas personas caerán en el engaño, y se perderán, por estar escuchando falacias y falsas doctrinas creadas por el enemigo. Ya acá me despido. Si quieren saber la explicación sobre el falso profeta, quiénes son los dos testigos de Apocalipsis, y si quieren abrir sus ojos y desenmascarar el engaño de Satanás orquestado a través de las religiones, y otros muchos temas más, no dejen de visitar mi canal.